Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Sean todos cordialmente bienvenidos a las personas que nos escuchan por primera vez, a los hermanos que normalmente están en sintonía de cada uno de nuestros cultos. Dios bendiga sus vidas. El día de hoy sería siempre con la serie de las 7 palabras de Cristo de la cruz del Calvario. La tercera palabra sería la palabra del deber irrevocable, a la cual se estaría impartiendo el día de hoy. En este momento, mis queridos hermanos, pido que tomen actitud reverente y pasemos a la oración. Amantísimo Padre que estás en la gloria, a ti te alabamos, te glorificamos y honramos tu nombre, Señor. Te exaltamos sobre todo nombre, Padre, y agradecemos, Señor, porque estamos nuevamente reunidos, Señor, juntos como iglesia, como hermanos, Padre, disfrutando, Señor, de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, por cada una de las cosas que has puesto en nuestras vidas, Señor, y porque los que estamos escuchando esto, nos has puesto el querer como el hacer, Señor. Te pedimos, Señor, que pueda ser de gran edificación para nosotros escuchar esta palabra, Padre, y que pongamos ponerla en práctica, Señor. Que todo lo que escuchemos, Señor, podamos, Señor, esparcir la semilla a las personas que aún no te conocen, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pasamos directamente a alabar al Señor con nuestros himnos de nuestro himnario. Celebremos su gloria. Y el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Segunda a los Tesalonicenses 3:16. Himno número 366. En Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Himno número 394. Cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será.
senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor, los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Himno número 4, Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumple tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás.
Dios. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Himno número 210. En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Subió una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y bueno, mis queridos hermanos, pasamos a la información para que tomen nota de los mismos. Les invitamos a formar parte de la nueva modalidad de transmisión de nuestros cultos virtuales. Serán vía Zoom para que tengamos una mayor interacción entre hermanos. Esta será una nueva experiencia que nos ayudará a estar más cerca de toda nuestra congregación y estamos seguros que contaremos con su participación. Y también les informamos que continuamos con el proyecto Tamal, con el propósito de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Las entregas son a domicilio los días viernes, con un costo adicional por envío, al cual puede hacer sus pedidos al número celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. También les recordamos a los padres de familia y niños de la Escuela Bíblica Infantil que pueden ingresar a nuestras clases virtuales por medio de la plataforma Zoom. Para mayor información puede comunicarse al número de celular 9701-4418 con la hermana Cecia Matamoros. Serán momentos de mucha bendición y edificación para los niños de nuestra congregación. De acuerdo al calendario por clase, cada maestro compartirá el enlace respectivo. Les esperamos. También les motivamos a ver y escuchar y compartir nuestros cultos especiales de Semana Santa con la serie Las 7 Palabras de Cristo en la Cruz del Calvario. Será un momento de mucha edificación para todos. Acompáñenos en los siguientes horarios. Jueves 1 de abril a las 6:30 de la noche sería la cuarta palabra, la palabra de soledad y desamparo.
El viernes 2 de abril a las 6:30 de la noche sería la quinta palabra, la palabra de la necesidad de sustento físico. El sábado 3 de abril a las 6:30 de la noche sería la sexta palabra, la palabra del cumplimiento. Y la primera jornada del domingo el 4 de abril, a las 9 de la mañana sería la séptima palabra, que sería la palabra de la completa expiación como primera parte, con la exposición de la palabra por el pastor Luis Valdera de la Iglesia Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana. Y en la segunda jornada del domingo 4 de abril a las 11 de la mañana sería igual la continuación de la séptima palabra, la palabra de la completa expresión, la segunda parte, con la exposición de la misma por el pastor Luis Valdera de la Iglesia Convertidos a Cristo en Santo Domingo, República Dominicana. Como otro punto, nuestra amada Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia no ha cesado de trabajar arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos y eventos habituales de manera virtual. Durante la pandemia nos hemos mantenido operativos y además estamos construyendo nuestro templo en el terreno que Dios nos regaló, en el Chimbo, kilómetro 5, a pocos metros después de Cortinas, Firenze. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. En Banrural, cuenta 0270 1010 000 461. Repito, cuenta Banrural 0270 1010 000 461. En BAC tenemos la cuenta 743-973-411. Repito, cuenta en BAC 743-973-411. Y en Banco Atlántida tenemos la cuenta 014-72-025-7410. Repito, cuenta de Banco Atlántida 014-72-025-7410. Y para sus ofrendas y diezmos, ya sea vía electrónica en el banco o en autobanco, al número de cuenta 11-401 015776-6 del Banco de Occidente. Repito, 11-401 015776-6 de Banco de Occidente. Y puede confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al número celular 9594-4357 con el hermano Guillermo Zamora. Y también les queremos invitar a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. En Facebook salimos como @iglesiasg, en Instagram como iglesiasg, en Twitter como @iglesiasg y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Comunidad de Gracia. Dios les bendiga nuevamente. Pasamos a la oración por las ofrendas, así que pido tomar la mejor actitud y reverencia al Señor y les pido que inclinemos nuestro rostro en donde nos encontremos y cerremos nuestros ojos. Amantísimo Padre que estás en gloria, te alabamos y te glorificamos, Dios. Venimos ante ti, Padre, pidiéndote, Señor, por la ofrenda que se estará haciendo en estos momentos, Padre, que ponga, Señor, el querer como el hacer en nuestros corazones, Padre, y la disposición de ofrendarte, Señor, de lo mucho que tú nos das, Padre. Sabemos, Señor, que todo lo que nosotros tenemos es gracias y bajo tu voluntad, Padre, y porque tú así lo has permitido, Señor, y pues podemos decir cada uno de los que nos estamos escuchando que hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Sabemos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor, y que sin ti nada podemos hacer, Padre. Así que te pido, Señor, que bendigas al dador alegre, Padre, que bendigas, Padre, a la persona que no tiene, Señor. Pon, Padre, a las personas idóneas, Padre, para poder proveer en su mesa, Señor, para que puedan tener trabajo, Señor, para que puedan tener provisión para su casa, Padre. Te pido, Señor, que puedas bendecir a la persona que da, Señor, así como a la que no puede dar, Señor. Bendícenos, guárdanos siempre, Señor, en el hueco de tu mano, Padre. Todo esto te lo pedimos en tu santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasamos con el himno de nuestro himnario, Celebremos su gloria. El libro 304 se titula ¿Has hallado en Cristo? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos dice la primera epístola de Juan 1:7. Entonemos al Señor. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré
Vive siempre al lado de tu Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Pasamos a la lectura bíblica, la cual será leída por el hermano Julio Cepeda. El texto bíblico, el cual puede acompañarnos y buscarlo, sería Juan capítulo 19, versículo 26 al 27. Bienvenido, hermano Julio Cepeda. Tercera palabra. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Dios les bendiga. Pasamos con el hermano Dani Raudales para que pueda seguir con la serie de las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Estaremos escuchando la tercera palabra, que sería la palabra del deber irrevocable. Bienvenido, hermano Dani Raudales. Dios les bendiga. Muy buenas noches, amados hermanos de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, y a todos los amigos que nos acompañan en este medio virtual. Hoy continuaremos con el estudio de la serie Las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario, alusivo a la Semana Santa, y veremos la tercera palabra del deber irrevocable. Confiando en Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, que la palabra expuesta el día de hoy sea de mucha edificación para sus vidas. Pero antes, le invito a que entreguemos este tiempo al Señor en oración. Amado Dios, en esta noche disponemos nuestros corazones para escuchar tu palabra. Ayúdanos a deleitarnos en ella para edificación de nuestra fe. Que cada creyente reciba lo que tú has preparado para sus vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Y dedicamos este tiempo para tu honra y tu gloria. Amén. Amado hermano, como mencioné al principio, hoy continuaremos con esta serie Las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Cada una de estas 7 palabras permite apreciar la importancia de la cruz. Todas las palabras de Jesús pronunciadas animan y consuelan a la iglesia de hoy, que es el cuerpo de Cristo. Estas palabras son de regocijo y de mucho gozo para nosotros, los que hemos creído por fe en el Hijo de Dios, y que hemos sido redimidos de nuestros pecados. Vemos que al pasar Jesús por el Gólgota, siendo azotado, humillado y abandonado por varios de sus discípulos, es reflejado el gran amor de Dios hacia toda la humanidad. Un amor incondicional, un acto de amor que jamás será repetido en la historia de los hombres. El padecimiento de Cristo en la cruz trajo a la humanidad reconciliación con Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira, pues nuestra relación estaba rota con Dios desde el Edén, por esa naturaleza pecaminosa que ya viene en cada uno de nosotros. Acompáñenme en su Biblia
a la epístola a los Romanos, capítulo 5, los versículos del 8 al 10. La epístola a los Romanos, capítulo 5, los versículos del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En estos versículos se está enfatizando el amor de Dios para cada uno de nosotros, porque siendo enemigos de la cruz, Él nos reconcilió con su muerte y resurrección ante el Padre. Hay que entender que Jesús murió por mentirosos, por hipócritas, por asesinos, por los que fracasan una y otra vez. Él murió por todos, no importando su raza, su color, su cultura. El pecado nos separaba de Dios, pero Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Lo que nadie jamás pudo hacer, Cristo lo hizo en la cruz. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el versículo 19. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora los llamados a seguir llevando este mensaje de la cruz es la iglesia, establecida por Cristo aquí en la tierra. Es la misión de cada uno de nosotros como discípulos de Dios, llevar su evangelio día a día, el evangelio de la cruz, para que puedan creer y puedan encontrarse con Cristo. El amor que Jesús tiene por nosotros es mucho más grande de lo que pensamos o piensan los demás de nosotros. Muchas veces nos descalifican y no creen en nosotros. Pero Cristo, en su padecimiento en la cruz, que es un acto irrepetible, demostró lo contrario. Algo que no puede ser repetido jamás en la tierra. Por eso, la importancia de la cruz. Aunque muchos creen que por ser buenas personas o por tener muchos méritos, pueden ganar el favor de Dios. Jesús fue el único que marcó la historia de la humanidad. Nadie más lo pudo hacer. Solo Cristo fue digno y elegido por el Padre, siendo una única vez su sacrificio en la cruz. La primera carta de Pedro, capítulo 3, el versículo 18, nos deja muy clara esta verdad. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. También nos expresa el Evangelio de Mateo capítulo 3, los versículos 16 y 17. Aquí vamos a ver a el Padre cuál fue su expresión hacia su Hijo. Lea conmigo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La expresión del Padre fue de complacencia, gozo, alegría, agrado. Esto sucedió instantes después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. De nadie más se ha expresado el Padre así como lo hizo de su Hijo. Por eso, el acto de la cruz es algo irrepetible. Nadie puede hacer más, solo a Cristo se le dio el privilegio de hacerlo, una vez y para siempre. La satisfacción completa de Dios no está más que en su Hijo amado, únicamente en Cristo, quien llenó todas las expectativas del Padre y de quien tiene su complacencia. Por más que el ser humano quiera llenar, no logrará, por muchos éxitos, por muchos bienes que tenga, por muy buena moral, nunca alcanzará lo que Cristo ya alcanzó ante el Padre y que hizo por cada uno de nosotros con su vida en la cruz. Recordemos, amados hermanos, que durante muchos siglos el pueblo judío había buscado entrar a la presencia de Dios. ¿Y cómo lo hacía? Mediante el sacrificio de animales y el cumplimiento de la ley. Pero recordemos que la ley solo era una sombra de los bienes venideros, el cumplimiento de las profecías de que un Mesías vendría, y el momento en la cruz marca un antes y un después para toda la humanidad. Ese momento tan importante que el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el versículo 13 nos dice cómo Jesús, antes de ser llevado hacia la cruz, mencionó estas palabras estando con sus discípulos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nuestro Señor Jesús dijo eso, y al haber estado considerando las palabras que Él pronunció desde la cruz, nos hemos dado cuenta que cuán grande es su amor. No solamente murió por sus amigos, también murió por sus enemigos. Vaya conmigo a la epístola a los Romanos, capítulo 5, los versículos del 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora que somos amigos de Dios, Él nos ha salvado por medio de su Hijo. Además, ahora nos alegramos por lo que Cristo ha hecho, ya que tenemos una amistad con Dios a través de la muerte de su Hijo y su resurrección. Tenemos vida eterna. Amado hermano, hay que entender que Cristo no murió porque lo merecíamos o porque somos buenos. No menospreciemos el mensaje de la cruz. Recuerde lo que nosotros merecíamos si Cristo no hubiera muerto.
Lea conmigo, siempre en la epístola de los Romanos, el capítulo 6, el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pues no éramos justos delante de Dios. Nuestro pecado nos estaba llevando a la muerte espiritual. Siempre en la epístola de los Romanos, pero ahora, unos capítulos atrás, el capítulo 3, el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Lo que había sobre nosotros era una sentencia de muerte eterna por el pecado. Pero Cristo anuló tal acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Había una orden de muerte emitida a nombre nuestro por nuestros pecados. Así nos dice la carta a los Colosenses, capítulo 2, los versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fuimos eximidos por la gracia salvadora de Cristo. Eso es suficiente para nosotros. No necesitamos más a nadie, ni nada para ser justificados delante de Dios. Ya cada uno de nosotros, por la fe en el Salvador y un nuevo nacimiento, tenemos vida eterna y una salvación que es un regalo por gracia que hace más de 2000 años fue dada a toda la humanidad y que sigue vigente todavía. Nosotros no servíamos para nada, como dice el capítulo 3 de Romanos. A una nos volvimos inútiles. Venenos de áspides había debajo de nuestras lenguas. Nuestro corazón rechazaba a Dios, pero en su sabiduría, su gracia fue irresistible para cada uno de nosotros. Y solo por medio del Evangelio fuimos atraídos a Jesucristo. Y hoy como iglesia vivimos para adorarle, servirle, honrarle y darle toda gloria a Él. La cruz, amado hermano, es el encuentro del amor de Dios y su justicia divina. No había una muerte peor que la cruz. Hasta los romanos la miraban con desprecio. Algunos declaraban que era la muerte más cruel y aterradora, la más humillante forma de morir. La crucifixión es una acción tan nefasta que no se podría describir con palabras, porque no tiene calificativo. Fue esa muerte la más terrible del mundo antiguo, reservada para esclavos y criminales, la que sufrió Jesús. Por eso los judíos lo miraban como la vergüenza más grande que se podía tener, alguien colgado en una cruz. Así nos expresa el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, el capítulo 21, versículo 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Los judíos seguían esta tradición, y en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, el versículo 13, vemos que de esa maldición de la ley Cristo nos rescató.
Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En otras palabras, sobre Cristo fueron imputados nuestros pecados y a nosotros nos imputó su justicia. Ahora somos justos ante Dios, no porque seamos inocentes, sino porque somos pecadores. La ira de Dios ya no es contra nosotros, ahora tenemos esa certeza y podemos decir que somos hijos de Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, los versículos del 31 al 46, nos van a relatar el momento más sublime de Jesús antes de ir a la cruz. Comencemos la lectura. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved si acerca el que me entrega. En esta lectura vemos cómo Jesús expresó su angustia, ya que sabía que la hora había llegado, pero él no se negó a hacer la voluntad del Padre, pero sí estaba abriendo su corazón a sus discípulos horas antes de ser entregados. Pone al descubierto esa lucha, sus angustias, sus miedos ante la muerte, pero no deja que su parte humana lo traicione. Él tiene una misión que cumplir hasta el final. Este ha sido su propósito divino desde un principio, por el cual fue enviado a este mundo. El Getsemaní era un lugar donde Jesús acostumbraba a orar con sus discípulos, e incluso se encontraba allí la noche que fue arrestado. La carta a los Colosenses, capítulo 1, el versículo 18. Y Él es, hablando de Cristo, la cabeza del cuerpo que es la iglesia.
el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús tiene el privilegio de ser el primero y el último. Ya no más sacrificio de animales para que Dios perdone el pecado de su pueblo. Cristo mismo fue el sacrificio perfecto, el sacerdote, el justo por los injustos. Así lo expresa la epístola a los Hebreos capítulo 9 del versículo 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entregó una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Los sacerdotes ofrecían día a día sacrificios que nunca quitaban los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, su vida, por los pecados de todos, una sola ofrenda, bastó para calmar la ira de Dios que estaba sobre nosotros, Jesucristo, la ofrenda perfecta. Los judíos rechazaron a Jesús desde antes de ser enviado a la cruz. Ellos no creían que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tal como lo expresa la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os he hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya habiendo pasado todo lo demás, ahora es el momento de la pronunciación de esta hermosa y tercera palabra en la cruz. En la lectura bíblica del Evangelio de Juan, capítulo 19, los versículos 25 al 27, nos narran este momento de la tercera palabra en la cruz. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús nunca llamó a María madre, sino mujer, pero no por eso la desampara. Jesús da aquí una muestra de responsabilidad familiar, de no abandonar a nuestros ancianos padres, que están solos y sin recursos. Un ejemplo para aquel creyente o discípulo de Jesús a seguir sus huellas en obediencia a la palabra. Entre el pueblo judío era una costumbre ayudar a sus ancianos padres hasta el día de la muerte. Jesús aquí trae una enseñanza para muchos falsos cristianos que abandonan a sus padres ancianos y se olvidan de las necesidades de ellos. Jesús, aún en su muerte, se acuerda de su responsabilidad familiar y se asegura que María no quede abandonada. En esta tercera palabra, el deber irrevocable, Jesús, después de pedir el perdón
por los demás, se dirige a los suyos. En primer lugar, Cristo no fue totalmente desamparado por los suyos. Había un pequeño círculo de seres que le amaban. Cristo en la cruz se dirige a su madre, María, y a su discípulo el amado, Juan, aquel que se recostó junto al pecho del Maestro ante el anuncio de quién sería el que lo traicionaría. El discípulo que estuvo en los momentos más difíciles de la vida de Jesús, el cual da testimonio de estas cosas. Las palabras de Jesús nos sorprenden. No habla como hijo, estando en la cruz, sino como Señor. Ordena con autoridad, como si estuviera sobre un trono y no en una cruz, asignando responsabilidad. Primero se dirige a María y le dice: mujer, he ahí tu hijo. La profecía de Simeón en relación con María se estaba cumpliendo ese día, cuando éste le dijo en el templo de Jerusalén, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, los versículos del 34 al 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Sin duda alguna, que Cristo vio y sintió la angustia y agonía de María estando junto a la cruz, y pronunció la palabra del amor filial. Cristo no era un hijo muriendo en una cruz, sino el Salvador del mundo muriendo por ella y el resto de toda la humanidad. Las palabras de Cristo a María: mujer, he aquí tu hijo, quieren decir: ahora soy tu Salvador, tu Redentor. Los demás discípulos habían abandonado a Jesús en sus horas más difíciles, pero todo esto era para que se cumpliese lo escrito en el libro del profeta Zacarías, capítulo 13, el versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Jesús, aun estando crucificado, no deja de ser 100% hombre y 100% Dios. Pero no solo en la cruz mostró su humanidad, sino aún caminando con ellos y aquellos que le escuchaban. También demostró en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, el versículo 35. Vemos un capítulo y un versículo tan corto. Jesús lloró. En este versículo vemos reflejada la humanidad de Jesús cuando su amigo Lázaro estaba muerto. En estos momentos, la preocupación no era en sí mismo, sino el hecho de lo que estaba pasando. Así también, en la cruz, miraba a María, y ella sabía que el momento había llegado, pero ahora no podía hacer nada, porque él ya estaba por irse. Este era el plan trazado de Dios desde un principio, tal como lo expresa el Evangelio de Lucas, capítulo 2, los versículos del 49 al 52. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba junto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús,
crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, la voluntad de Dios desde un comienzo fue enviar a su Hijo Jesucristo, que se entregó también voluntariamente por los pecadores en una cruz, para redimirnos de la maldición del pecado. Muchos de los que estaban ahí le habían oído hablar del reino de Dios, aún sus mismos enemigos expresaron asombro ante tal suceso inesperado, que no lo creían pensando que Él se bajaría de esa cruz, mas no entendían que esa cruz era el cumplimiento divino de lo anunciado por los profetas desde antes de su aparición física en esta tierra. Desde el Génesis vemos anunciado la redención del hombre. Acompáñeme al libro de Isaías capítulo 9, los versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Desde aquí vemos su nacimiento. Ahora vamos a su sufrimiento, que también fue anunciado en el libro de Isaías capítulo 53, los versículos del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantamiento, y como que escondiendo de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y en palabras del mismo Jesús, lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cumpliendo un orden cronológico lo que ya está escrito desde antes, Cristo es Dios, pero vivió una vida pura y recta y fue humano como cualquiera de nosotros, a diferencia que Él nunca pecó. Se cansaba, dormía, comía, fue tentado. ¿Quién más que Él comprende nuestras necesidades como seres humanos cuando pensamos que nadie nos comprende? Miremos a Cristo, cómo lo expresa en el libro de Hebreos capítulo 12, el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta tercera palabra, vemos cómo Jesús comprende el dolor de María y dirige su mirada hacia ella para consolarla, no dejándola sola, sino asignando ese deber a su discípulo amado, Juan. Con la siguiente expresión, en el verso 26 del capítulo 19 del Evangelio de Juan. Cuando vio Jesús a María y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo: Mujer, he ahí tu hijo. La expresión de Jesús, mujer, he aquí tu hijo, vemos que al leer el Evangelio de Juan,
Desde la circunstancia del momento presente, es posible percibir que para Jesús no son obstáculos las costumbres judías. Su actitud, su forma de tratar a las mujeres y de referirse a ellas contrasta con los prejuicios del mundo judío al cual pertenecía y lo cuestionaban. Aunque era impensable que un judío le dirigiera la palabra en público a una mujer, les habla largamente a Marta y a María en Betania. Sostiene una larga conversación con una samaritana junto al pozo de Jacob. Y lo más asombroso, son mujeres las primeras testigos de la resurrección. La palabra mujer, en la costumbre de la cultura de los días del Señor Jesús, era un título de mucha estima y de mucho respeto y consideración. No queda duda entonces que el Señor no estaba irrespetando la condición de María, sino más bien preocupado por el bienestar de ella, confiándola al único apóstol que lo acompañó en el tiempo de su crucifixión. La frase, «He ahí tu hijo», significa la confianza que tenía en Juan, y es por eso que le está asignando tal responsabilidad de cuidar a María. Pero ¿cómo respondió Juan? Lo hizo de inmediato, no menospreció a María. Esto lo vemos en el versículo 27, siempre del mismo capítulo 19. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Vemos que Juan no dejó para después, sino que atendió el llamado a la tarea que su Señor le asignó. ¿Cuántas veces atendemos al llamado que Dios nos hace para servirle en nuestra iglesia local? ¿Somos prontos para oír? ¿O menospreciamos el llamado de Dios cuando Él nos habla por medio de su palabra o por medio de sus pastores? Nota el ejemplo de Juan. Corrió inmediatamente a darle cumplimiento a la tarea encomendada por su maestro. No rehusó ese llamado. ¿Por qué Jesús dejó a Juan al cuidado de María y no a sus hermanos? La razón por la que Jesús dejó a Juan encargado del cuidado de María y no al cuidado de sus hermanos es probablemente porque ninguno de sus hermanos creía en él en aquel tiempo. Jesús conocía todas las cosas y sabía lo que estaba haciendo. Además, Juan tenía buenos recursos económicos para ayudar a María. Pero lo más hermoso es que demostró el gran amor que tenía hacia Jesús, que dejándolo todo, lo siguió. A Juan también se le conoce por la forma en que habla del amor, el tema central de las 3 epístolas que escribió. ¿Qué más vemos en Juan? Vemos un espíritu de hospitalidad hacia María. La expresión «la recibió en casa» refleja en esta época la virtud de hospitalidad que se daba entre muchos cristianos. Veamos el libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El Señor Jesucristo hizo provisión para María para los años venideros, al dejar a Juan a cargo del cuidado de ella. No dejarla sola, María entendió muy bien que más que su hijo era su Señor, que no la dejaría sola, sino que en buenas manos. Por lo tanto, María fue el instrumento de Dios para que el Hijo viniera a este mundo a salvar a los pecadores, mostrando así que ella también necesitaba de ese Salvador y Redentor. Ahora, ella estaba de pie bajo la cruz. Jesús la volvió a ver
y junto a ella estaba el discípulo en ese momento. Se estaba cumpliendo el ministerio de un nuevo nacimiento, la redención de la humanidad anunciada por los profetas hace muchos años atrás. Una salvación eterna e incomparable, única y perfecta. En segundo lugar, Cristo respondió a la necesidad de los demás despojándose de sus propias necesidades. Acompáñenme a la epístola a los Filipenses, el capítulo 2, los versículos del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se ha despojado de todo para salvarnos, algo que todavía está vigente hoy en día. Para muchos creer esto es una tontería, como puede ser que alguien siendo Dios murió por nuestros pecados. No cabe en nuestra mente finita. No podemos comprender el gran amor de Dios, sino solo aceptarlo por la fe en el Hijo de Dios, que somos rescatados de esa ira venidera. Todos estábamos condenados eternamente, pero Cristo vino a abrir un nuevo camino en la cruz. Qué hermoso el amor de Dios por la humanidad, por esa humanidad que le había fallado y que no era merecedora de ese amor. Así como Juan, ahora debe cuidar, velar y consolar a María, lo que Cristo ya no haría, muchas veces nosotros debemos hacer por aquellos más cercanos a nosotros. Ahora es nuestro turno de demostrar ese amor que Cristo ha demostrado en la cruz. No abandonar lo que Dios nos ha entregado a nuestros padres, servirles, así como Cristo dejó a Juan. Jesús, en medio de su angustia más grande, la atención no fue hacia su propia necesidad. Incluso, estando en la cruz colgado, golpeado, sangrado hasta la muerte, su atención se centró en todo lo que su Padre estaba logrando en ese momento. Aquí vemos cómo se ilustran esas 7 palabras, y Él hizo provisión para María en esta tierra. Este fue un gesto hermoso de Jesús, y que dice mucho de su naturaleza. El amor de Jesús, aunque Él estaba bajo el tipo más atroz de angustia, Jesús, el Rey de Gloria, se volvió abnegadamente para cuidar las necesidades terrenales de los que estaban a su lado. Aunque Él estaba ocupado con el evento más importante de la historia, la redención de nuestros pecados, hizo provisión. Qué gran ejemplo nos deja esto. Nos enseña a no abandonar a aquellos que están bajo nuestro cuidado, sino ser responsables. Jesucristo en la cruz cumplió la escritura que profetizaba este glorioso hecho, hasta el último detalle, mostrando su poder y divinidad. Siempre tuvo el control de todo. La obra de la cruz estaba prevista aún antes de la creación del mundo. Dios siempre tuvo control de todo lo sucedido. Él se entregó a sí mismo voluntariamente en obediencia. Lo hizo cuando fue el momento ya destinado. Por eso podemos confiar en esa obra redentora y en las promesas de la palabra de Dios. Así como Cristo es el Salvador de María y de todos aquellos que creen en Él, así también Él puede ser tu Salvador. Confiesa tu pecado ante Dios.
pídele perdón. Deja que entre tu corazón. Recibe esa salvación por gracia, por medio de la fe, que es un regalo de Dios. El Señor no abandonó a María, así como cada creyente debemos hacerlo, no abandonar a nuestros padres terrenales. Aquí vemos el cumplimiento del 5.º mandamiento en Mateo capítulo 19, el versículo 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En conclusión, amados hermanos y amigos, que cada una de estas palabras que Jesús mencionó en la cruz sean de esperanza para nuestras vidas, que cada día las atesoremos en nuestro corazón y que nuestra mirada esté puesta siempre en Jesús. Este es el mensaje de la cruz que debemos llevar todos los días, proclamar como iglesia de Dios que somos columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Amado Salvador de nuestras vidas, te agradecemos por ese sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz. Gracias te damos porque has pagado la deuda delante del Padre por nosotros. Ayúdanos a seguir adelante, viviendo una vida piadosa delante de ti y perseverando para tu gloria y tu honra. Te agradecemos por esa salvación eterna y por tu amor, que lo demostraste en la cruz. Que aquellos que no han recibido puedan recibir de tu gracia salvadora en este día también. Te entregamos este tiempo y que la obra redentora que está en nosotros vaya siendo fruto cada día. Te agradecemos y todo lo entregamos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Les invito a que sigan compartiendo todos estos cultos virtuales de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Que esta semana sea de provecho, donde podamos escudriñar aún más lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Me despido, hasta la próxima, si así Dios lo permite. Dios les bendiga. Y con esto, queridos hermanos, hemos llegado a la finalización de este culto. Les invito a que puedan seguir en nuestros cultos virtuales y los especiales que estamos teniendo con Semana Santa. Son palabras muy interesantes y de mucha edificación para nuestra vida. Pues les invitamos a ver y escuchar el culto especial de Semana Santa correspondiente el jueves 1 de abril, que sería a las 6:30 de la noche, con la serie de las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. La cuarta palabra, hermanos, sería la palabra de la soledad y desamparo. Sería la continuación de lo que vimos el día de hoy. El día de hoy terminamos la tercera palabra. Así que los motivo a seguir en sintonía y nos estaremos escuchando pronto. Dios bendiga sus vidas.